Bienvenidos a la serie de alimentación. Bienvenido, bienvenida a la serie de alimentación consciente. En el vídeo de hoy vamos a tratar de acercarnos a lo que es la dieta ideal y para ello vamos a comparar nuestra fisiología con la del resto de los animales. Siempre ha habido la duda de si somos carnívoros, omnívoros, herbívoros o tal. Entonces, hoy os traigo unas cuantas diferencias y similitudes con ellos. Antes de empezar quiero decir que cualquier tipo de dieta es aceptable. Lo más importante de todo es que sea nutricionalmente completa y en la medida de lo posible todo lo ética que pueda ser con el resto de animales y seres vivos con los que habitamos en el planeta. Dicho esto, yo aquí te voy a comentar unas cuantas diferencias y similitudes con el resto de animales para que tú saques tus propias conclusiones y sobre esto decidas si hacer o no alguna modificación en tu dieta. Así que quédate hasta el final porque allí te he dejado una reflexión muy bonita y no te la puedes perder. Así que, comenzamos. Vamos a empezar con las capacidades físicas del ser humano. Y es que físicamente no contamos con una gran musculatura ni tampoco con las habilidades naturales necesarias para la caza. De hecho somos bastante torpes si no interviene el intelecto para hacer armas y demás. Tampoco disponemos de poderosas garras para desgarrar como los carnívoros o los omnívoros. Aunque aquí me gustaría puntualizar que sí que hay casos aislados de herbívoros con garras, como puede ser el caso del perezoso. Pero bueno, son casos aislados y de hecho seguramente que haya también en el resto de puntos que voy a comentar, pero son pequeñas excepciones. Entonces quiero dejar claro que aquí tampoco es que vayamos a hablar de verdades absolutas. Solamente trato de medir a rasgos generales las diferencias y similitudes que pueda haber entre unos y otros animales. Entonces tengamos esto en cuenta, por favor, que no cunda el pánico. Después de haber mencionado las diferencias en cuanto a las capacidades físicas del ser humano, ahora vamos a centrarnos en la boca, en la que encontramos también unas cuantas diferencias. Hoy vamos a hablar de 5, empezando por la dentadura, que quizá puede ser la más llamativa de todas. Los humanos no tenemos grandes colmillos, y los incisivos son grandes y planos, al igual que también los molares, que su función básicamente es moler. Y esta dentadura lo que nos permite es romper las paredes celulares de las plantas y mezclar los alimentos con la saliva, para que así empiece la digestión en nuestra boca. En el caso de los carnívoros es totalmente diferente, porque los carnívoros tienen los incisivos pequeños y afilados, y los molares son puntiagudos como con cuchilla para cortar y por supuesto grandes colmillos. Entonces esto es una perfecta dentadura para desgarrar y comer carne. En cuanto a la apertura de la boca, por ejemplo, los seres humanos tenemos una apertura muy pequeña y en el caso de los carnívoros y los omnívoros es enorme. En cuanto al cierre mandibular, los humanos podemos mover la mandíbula hacia los lados y hacia adelante y hacia atrás. En el caso de los carnívoros y los omnívoros solo muerden hacia arriba y hacia abajo. Y en cuanto a la masticación, nosotros masticamos la comida y la envolvemos con esas enzimas, con la tialina, entre otras, cosa que ellos carecen de esta enzima para digerir cereales. Entonces, en el caso de los carnívoros y los omnívoros, en cuanto a la masticación, ellos engullen, no mastican. Y la última diferencia de la boca es la lengua, que en el caso de los humanos es gruesa y musculada, lo que nos permite mover los alimentos dentro de la boca. Y también contamos con grandes y desarrolladas glándulas salivares. En el caso de los carnívoros y los omnívoros, carecen de ellas. Podemos fijarnos en el caso de los perros, por ejemplo, que tienen la lengua muy fina y las glándulas salivares muy poco desarrolladas. Y ahora vamos a hablar de las diferencias en cuanto a la digestión, que en el caso de los seres humanos secretamos un ácido clorhídrico como 20 veces menos concentrado que en los carnívoros y los omnívoros, y no somos capaces de soportar un pH inferior a 4 o 5 puntos. Y como ya digo, en el caso de ellos, el ácido que secretan es fortísimo, 20 veces superior al nuestro. Esto básicamente la función que tiene es acabar con las bacterias, con la multitud de bacterias presentes en la carne y hacer las digestiones rápidamente.
Además son capaces de soportar pHs inferiores a un punto. Entonces el hecho de que tengamos un pH estomacal más alto hace que la digestión sea más lenta y pesada, la digestión de las carnes. Además es que las carnes solemos mezclarlas con otros alimentos que tienen diferentes necesidades y tiempos digestivos, como es el caso por ejemplo de los hidratos de carbono, que requieren de un pH más alcalino y de menos tiempo para ser digeridos. Entonces cuando se mezclan a tener diferentes necesidades, el proceso se enlentece y tenemos indigestiones y demás. Pero bueno, trataremos el tema de las combinaciones de alimentos más adelante, porque me parece un tema muy importante. En el próximo vídeo voy a hablar sobre mi ejemplo, sobre cómo modificar ligeramente mi dieta me ayudó a eliminar, repito, la acidez estomacal. Así que si sufres o has sufrido en algún momento ese incómodo ardor de estómago, te recomiendo que te suscribas y le des a la campanita, porque en el próximo vídeo te voy a decir un método definitivo, de verdad, con el que vas a terminar para siempre con la acidez de estómago. Seguimos entonces con las diferencias en cuanto a la digestión. Ahora vamos con el intestino. Y es que la longitud del intestino es aproximadamente en los carnívoros y en los omnívoros de entre 1,5 a 3 veces la longitud de su cuerpo. En los carnívoros es más corto. Además su colon es muy corto y liso. Y esto lo sumamos a un pH estomacal tan bajo y las digestiones pues son súper rápidas. La asimilación de los nutrientes es inmediata. En el caso de los humanos, nuestro intestino es súper largo, es como 10 veces la longitud de nuestro cuerpo. Y el colon es largo también y está enrollado. Entonces, al llegar a él proteínas mal digeridas por esta longitud tan grande, se produce un aumento de bacterias putrefactivas, un desequilibrio de la flora intestinal. Y os voy a dejar un enlace a un texto muy interesante sobre esto, porque la degradación de estas proteínas mal digeridas, pues por comer rápidamente, no masticar bien y demás, lo que produce es un montón de toxinas al digerirlo, estas bacterias, y estas lo que pueden causar son pues numerosos daños a largo plazo. Entonces bueno, ya digo, si queréis profundizar sobre esto os voy a dejar el enlace en la descripción, os le echáis un vistazo que es muy interesante. Entonces para finalizar con el tema de la digestión, otra evidencia es que no metabolizamos bien el colesterol, cosa que en ellos sí sucede. Y para finalizar, voy a contar una evidencia, que esto ya se sale de la fisiología, y es el comportamiento natural de un bebé, de un niño pequeño. Tú a un niño pequeño le pones un trozo de carne cruda y un trozo de fruta, y el niño, pues si huele la carne, casi que va a vomitar. En cambio, la fruta se la va a comer con mucho gusto. Tú ponle a un león, a un bebecito de león, ponle un trozo de manzana y un trozo de carne cruda, a ver qué es lo que se come. Entonces a mí me parece que esto pues, es una evidencia más todavía del comportamiento natural, que es hacia donde deberíamos ir, hacia lo natural. Tampoco conozco a nadie que le guste la carne cruda, sí que seguro que hay gente, pero bueno, en mi caso, no, en mi entorno, a nadie le gusta la carne cruda. Poco hecha igual sí, pero necesitan cocinarla para comerla. Entonces bueno, deja un buen pulgar arriba si estas evidencias te dan un poco que pensar, aunque sea te dan un poco que pensar. Entonces bueno, después de haber visto estas diferencias y similitudes, pienso que nuestra fisiología se asemeja más a la de los herbívoros. Pero es un hecho que somos capaces de digerir todo tipo de alimentos. De hecho, hay tribus en las que son básicamente carnívoras, casi por completo. Aunque yo creo que por encima de todo debería primar la ética. En el anterior vídeo ya mencionamos que lo más importante de todo es la biodisponibilidad de los nutrientes y para mí los sentimientos que despiertan en nosotros uno u otro tipo de alimentación. En un próximo vídeo voy a hablar sobre las necesidades nutricionales más profundamente, pero bueno, básicamente son hidratos, proteínas, grasas, vitaminas y minerales, esos 5. Entonces, creo que deberíamos hablar también de rentabilidad a la hora de asimilar estos nutrientes. Principalmente, la carne nos aporta grasas saturadas, colesterol, proteínas, vitamina A, vitaminas del grupo B, D, K y minerales. Entonces, hablando de rentabilidad, ¿cuánto le cuesta a mi organismo digerir esa carne para obtener todos esos nutrientes y a la vez
qué perjuicios tiene para mí a corto y largo plazo. Entonces, si ponemos una balanza, ¿qué pesa más? Si obtengo estos mismos nutrientes de fuentes vegetales, va a ser mucho más fácil de digerir y a su vez va a ser más completo, vamos a tener una dieta más rica por tener mayor cantidad de vitaminas y minerales. Y haciendo una buena combinación, yo creo que pesa más el lado de los vegetales. Por tanto, bueno, decidamos basar nuestra alimentación en el reino vegetal o en el reino animal o hacer una combinación, lo que debemos configurar es una dieta completa que cubra todas las necesidades nutricionales de nuestro organismo. Al principio esto puede ser un poco complejo y lo más importante es que no debemos agobiarnos, porque poco a poco vamos a ir adquiriendo el conocimiento para incorporar estos hábitos que van a enriquecer más esa dieta. Y bueno, una vez que ya los has incorporado, una vez que ya tienes conocimiento de cómo son las cosas, va a ser mucho más fácil y vas a notar una mejoría, estoy seguro, muy rápidamente. Tened en cuenta que la dieta cada vez es más pobre. La industria alimentaria ha llenado de productos altamente procesados y carentes de valores nutricionales equilibrados nuestra alimentación. Por eso debemos ir poco a poco incluyendo otro tipo de alimentos para disfrutar de una vida llena de salud. Por eso creo que cada uno tiene el poder de decidir en qué basar su dieta. Lo más oportuno aquí es ser consciente de qué beneficios nos aporta un tipo de dieta y cuál es el otro tipo. Entonces, ya sabiendo esto, pues podemos decidir. Entonces, si decides comer carne, me parece una buena idea, si para ti éticamente es correcto. Pero creo que por las evidencias que hay a todos los niveles, deberías reducir en la medida de lo posible el consumo de la misma, porque es que además, al reducir este consumo, cuando la consumas, vas a disfrutarla mucho más. Y si estás enriqueciendo tu dieta con otros alimentos procedentes del reino vegetal, estoy seguro de que te vas a sentir mejor a todos los niveles. Entonces te voy a compartir la reflexión de Eugene, que estoy seguro de que te va a gustar mucho. Comer carne es ciertamente natural, en el sentido de que hay otros animales que también lo hacen. De hecho, a veces lo hacen hasta nuestros parientes vivos más próximos, los chimpancés. Sin embargo, hay muchas otras cosas que también son naturales. Por ejemplo, los chimpancés machos a veces violan a las hembras de su tribu, a veces hacen la guerra organizada contra otras tribus contra las cuales compiten por territorio. Un chimpancé macho, en un momento de rabia, a veces coge un bebé próximo y le aplasta el cráneo contra una roca. Y los chimpancés a veces comen carne. Y alguna vez practican el canibalismo, aunque haya comida abundante de otras fuentes. Por lo tanto, comer carne ciertamente es absolutamente natural. Sin embargo, el hecho de que sea natural no implica que sea éticamente permisible. Si creyésemos que comer carne es éticamente permisible, simplemente porque hay otros animales que también lo hacen, esto implicaría que no es incorrecto violar, practicar el canibalismo o el infanticidio, que son hechos que ocurren de manera rutinaria en el reino animal. Muy interesante y muy reflexivo esto que nos cuenta Eugene. Así que nada, espero que te haya gustado mucho el vídeo. Deja en un comentario tu conclusión, las conclusiones que sacas de esto y nos vemos en un próximo vídeo. Muchas gracias por estar ahí, te mando un fuerte abrazo y un saludo. Alimentación. 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 Alimento.